Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver varios ejercicios de aplicación de la ley de desintegración radiactiva de Rutherford con distintas variantes para que podáis plantear los ejercicios que os aparezcan de ley de desintegración radiactiva. ¿De acuerdo? Bien, primero aquí tenéis un breve cuadro con las expresiones que vamos a utilizar. La ley de desintegración radiactiva de Rutherford, aquí la tenéis, aquí tenéis lo que es cada parámetro, aunque ya en un vídeo previo teórico hemos analizado cada uno de esos parámetros, y también aquí tenéis esa ley expresada en función de la actividad y de la masa de la muestra radiactiva. ¿De acuerdo? En función del ejercicio, pues utilizaremos cualquiera de las tres expresiones. También tenemos la actividad y tenemos su expresión de cálculo. Recordemos que la actividad es una medida de cómo varía el número de núcleos radiactivos con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es cada uno de los parámetros que aparecen y por último el periodo de semidesintegración, su expresión de cálculo, que recordar que mide el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la masa de una muestra radiactiva. Bueno, sin más, comenzamos con el primer ejercicio. En este caso tenemos un laboratorio de radioquímica y tenemos un derrame del isótopo de bario 131. En concreto, la actividad radiactiva que presenta esa masa derramada es 1,85 por 10 elevado a 16 becquerel. Nos da el periodo de semidesintegración en días del bario y nos pide determinar dos cosas: qué masa se ha derramado y qué tiempo ha de pasar para que el nivel de radiación descienda de 10 elevado a 16 a 10 elevado a 13, ¿de acuerdo? Becquerel, 1,85, 1,85, ¿vale? Bien, nos da como dato la masa en UMAS, ¿de acuerdo?, del bario, y también la relación entre la UMA y los kilogramos, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos. Lo primero, vamos a calcular la masa derramada y para ello necesitamos calcular el número de núcleos radiactivos que hay en la muestra derramada. Para eso aplicamos la expresión de la actividad. En este caso tenemos dos opciones: o bien previamente calculamos la constante de desintegración radiactiva y aplicamos directamente la fórmula, o bien a partir de la misma expresión lo que hacemos es sustituir la constante de desintegración por su relación con el periodo de semidesintegración, que es lo que yo he hecho. Es decir, que el número de núcleos que nos quedaría pues se calcula a partir de esta expresión. ¿Qué nos faltaría? Pues sustituir los datos. Cuidado aquí, porque el periodo de semidesintegración debe de estar en segundos, porque la actividad de la muestra está en becquerel, que es la unidad del sistema internacional. Con ello nos sale este número de núcleos, ¿vale? Bien, ahora lo que hay que calcular es este número de núcleos a qué masa se corresponde. Bien, esto es muy sencillo. Lo que hacemos es, pasamos los núcleos, ¿de acuerdo? El número de núcleos, vemos qué masa en UMAS tenemos, a partir de la relación entre el núcleo, la masa de un núcleo de uranio 231, ¿de acuerdo?, y su masa en UMAS, aquí la tenemos, y después, como sabemos las UMAS que tenemos, ¿de acuerdo?, de la muestra, ahora la pasamos a kilogramos, un simple cambio de unidad, y nos salen 0,004 kilogramos o 400 gramos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la segunda parte del ejercicio, que es el tiempo que ha de transcurrir. Para ello, lo que hacemos es aplicar la ley de desintegración radiactiva de Rutherford en función de la actividad, puesto que tenemos la actividad de la muestra inicial y la actividad de la muestra final, ¿de acuerdo? Aplicamos la expresión. Aquí he vuelto a hacer lo mismo, sustituir la constante de desintegración radiactiva en función de la expresión de periodo de semidesintegración. Si la habéis calculado previamente, lo único que tenéis que hacer es sustituir. Y a partir de ahí, pues hay que despejar el tiempo. Pero bueno, esto ya es matemática, ¿de acuerdo? Es tomar logaritmos, una vez tomado logaritmos, despejamos, etc. Aquí tenemos ya el tiempo despejado. Y como podéis ver, el tiempo en el que nos va a salir, el tiempo transcurrido, nos va a salir la unidad en la que esté expresada el periodo de semidesintegración. Como yo lo he mantenido en días, ¿de acuerdo?, pues nos sale en días. Si hubiese puesto el dato en segundos, pues nos hubiese salido en segundos, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado aquí en el despeje, porque aparece el menos, y si nos sale un tiempo negativo, pues ya sabemos que es un error bastante gordo, ¿de acuerdo? Entonces tener mucho cuidado a la hora de despeje, ¿vale? Bien, ya tenemos el primer ejercicio finalizado. Vamos al segundo. Tenemos ahora que en 1898 Pierre y Marie Curie aislaron 200 gramos de radio. Nos da el periodo de desintegración del radio
de ese isótopo, ¿de acuerdo? Y nos pregunta qué cantidad de radio ha quedado de los 200 miligramos iniciales. Es decir, no es que no haya radio, sino que qué cantidad nos queda. Es decir, parte se ha ido desintegrando y de los 200 miligramos pues ya todo no será radio, ¿de acuerdo? Bien. Y después nos pregunta qué tanto por ciento se ha desintegrado. Bueno, pues vamos a hacer primero el primer ejercicio. Nos dice que calculemos la cantidad de radio que queda reducido, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer, en este caso lo voy a hacer de otra manera, vamos a calcular la constante de desintegración radiactiva, pero la voy a dejar expresada en años, como vamos a ver ahora el porqué. Se calcula y después aplicamos directamente la ley de desintegración, ¿de acuerdo? Pero en este caso expresada en función de la masa. Tenemos la masa inicial del radio, 200 miligramos, aquí está, y la constante de desintegración radiactiva, que la tengo en años menos 1, ¿de acuerdo? Porque el tiempo que ha transcurrido, estamos en 2020, han pasado desde 1898 122 años, ¿de acuerdo? Entonces, como ambos están en años, pues no me hace falta hacer ningún cambio de unidad, ¿de acuerdo? Año a la menos 1 se va con año, siempre que la constante de desintegración esté en la misma unidad que el tiempo transcurrido, podéis trabajar en la unidad de tiempo que queráis. Y la masa, como veis, pues me va a salir, la masa que me queda por desintegrar, pues me va a salir, pues evidentemente la unidad de masa que tenga aquí. Como está en miligramos, pues lo he dejado en miligramos. Es decir, nos va a quedar de esos 200 miligramos después de 122 años todavía 189,8 miligramos. ¿Vale? Vamos a ver ahora el apartado B. Nos pide ahora qué tanto por ciento se ha desintegrado dentro de 500 años. Es decir, estamos en 2020 y dentro de 500 años, ¿qué cantidad se habrá desintegrado? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a volver a aplicar la ley de desintegración radiactiva, pero tenemos dos opciones de hacerlo. La primera opción es decir, bueno, voy a partir de la muestra inicial que tenía de radio, que son los 200 miligramos, y voy a ver, ¿de acuerdo?, qué tiempo ha transcurrido. ¿Vale? ¿Qué tiempo ha transcurrido hasta 2520? Pues ha transcurrido los 128 años hasta el 2020, más los 500 años que nos dicen que calculemos ese tanto por ciento que se ha desintegrado. ¿De acuerdo? Sí, sería 622 años. O bien tengo una segunda opción, esta sería la primera, o bien tengo una segunda opción que es decir, bueno, voy a ponerme en 2020, que sé qué masa de radio radiactiva queda, los 189,8 si no recuerdo mal, ¿vale? Miligramos, y a partir de ahí calculo el tiempo y digo, pues a partir de ahí han transcurrido 500 años, ¿de acuerdo? Tengo dos opciones de hacerlo, lo que no puedo es mezclar, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo soy partidario de partir del dato inicial, los 200 miligramos de. ¿Por qué? Porque ese es un dato que nos da el problema. En la segunda parte, la segunda opción, es un dato que hemos calculado y nos hemos podido equivocar, ¿de acuerdo? Pero claro, hay que tener muchísimo cuidado y leer bien el ejercicio. Bueno, una vez bien leído el ejercicio, el cálculo es muy simple, simplemente pues hacer aplicar la ley de desintegración radiactiva y bueno, pues quedará, cuidado, por desintegrar 153,2 miligramos, que no es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio dice qué porcentaje se ha desintegrado. Cuidado. Entonces, la masa que se ha desintegrado será igual a la masa que yo tenía inicialmente menos la masa que me queda por desintegrar dentro de 500 años, ¿de acuerdo? O de los 620 en este caso, desde el inicio. Si yo tenía inicialmente 200 miligramos y quedan por desintegrar 153,2 miligramos, en total se habrá desintegrado 46,8 miligramos. Y ya lo único que tengo que hacer es aplicar un tanto por ciento. ¿Qué porcentaje de radio se ha desintegrado? Pues la masa que se ha desintegrado dividida la masa inicial por 100, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cálculo. Pero tener mucho cuidado porque en la expresión matemática nosotros calculamos la masa que queda por desintegrar y el problema pide qué masa se ha desintegrado. Hay que leer muy bien este tipo de ejercicio. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Hemos encontrado unos restos arqueológicos, ¿de acuerdo? Y tomamos una muestra de carbono. De esa muestra de carbono solo queda la octava parte del carbono 14 que había originalmente. Me dan el periodo de semidesintegración del isótopo de carbono 14 y nos dicen que es 5.730 años. Y nos pide que calculemos la edad de esos restos arqueológicos. Bien.
Para resolver el ejercicio solamente podemos partir del dato del periodo de semidesintegración. Y es muy importante en este tipo de ejercicios, no solamente de restos arqueológicos, sino otros, cuando nos digan se reduce a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, a la 16ª parte, porque nos podemos resolver el ejercicio de dos formas, o aplicando la ley de desintegración radiactiva o el significado del periodo de desintegración. Yo lo voy a hacer de esta forma, entre otros casos porque no tenemos más datos, evidentemente, ¿vale? Bien, podríamos partir de la octava parte de la muestra radiactiva, pero bueno, de la actividad, pero es más sencillo así. Fijaros, nos dice que la muestra se ha reducido a la octava parte. Entonces nosotros planteamos decir, bueno, pues inicialmente la actividad de la muestra era la que sea, y transcurrido un tiempo equivalente al periodo de semidesintegración, la muestra radiactiva se ha reducido a la mitad. ¿Vale? Si vuelve a transcurrir un tiempo equivalente al periodo de semidesintegración, ahora la muestra se reduce a la cuarta parte. Teníamos la mitad, se reduce a la mitad, y la mitad de un medio es un cuarto. Y si transcurrido otra vez el periodo de desintegración, la muestra se va a reducir a la mitad de la que nos quedaba. Es decir, si era un cuarto, se reduce a un octavo. Es decir, que transcurrido 3 veces el tiempo equivalente al periodo de semidesintegración, la muestra inicial, su actividad, se ha reducido a la octava parte. Por lo tanto, será 3 veces el periodo de semidesintegración, y desde el instante inicial habrán pasado 17.190 años, 3 veces. Fijaros que el cálculo es extremadamente simple, con lo cual podemos afirmar que ese sarcófago pues tendrá una edad de 17.190. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, el último ejercicio, volvemos a plantear un ejercicio, en este caso con el radio otra vez, y nos dicen que disponemos de una muestra de radio, ¿de acuerdo? 226, cuyo periodo de desintegración es 1600 años, y nos dan su masa atómica en UMA. Nos pide calcular tiempo necesario para que la masa del isótopo se reduzca a 1 miligramo, y después los valores de la actividad inicial de la muestra y de la actividad final de la muestra. Y nos da como único dato el dato de la UMA, ¿de acuerdo? Y su relación con el kilogramo. Bueno, vamos a los cálculos. En primer lugar, aplicamos la constante de desintegración radiactiva, calculamos la constante de desintegración radiactiva lambda a partir del dato del periodo de semidesintegración. Yo de momento lo tengo expresado en años, ¿de acuerdo? Nos vamos a la expresión de cálculo, y si nos dicen que inicialmente teníamos una masa de 3 miligramos y ahora tenemos una masa de 1 miligramo que queda por desintegrar, pues aplicamos directamente la expresión de cálculo de la ley de desintegración radiactiva en función de la masa. Igual que antes, aquí ya, una vez que sabemos que tenemos que aplicar esto, sabemos la masa que queda por desintegrar, la masa radiactiva que queda, los 3 miligramos iniciales y la constante de desintegración radiactiva, esto ya es despejar. Entonces aquí tenéis hecho cómo se despeja y al final calculamos. Repito, si está en años, a la menos 1 la constante en este caso, el tiempo me va a salir en años. ¿De acuerdo? O sea que tardarán 2.537 años, tendrán que transcurrir para que la muestra de radio de 3 miligramos pase a quedar solamente 1 miligramo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la segunda parte. Nos piden los valores de la actividad inicial y la actividad final. Sabemos que la actividad es el producto de la constante de desintegración por el número de núcleos radiactivos. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer será calcular el número de núcleos radiactivos que teníamos inicialmente y al final. Para ello, pues, ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? El número de núcleos que teníamos inicialmente y el número de núcleos que vamos a tener al final va a ser el resultado de hacer esta operación. Es decir, sabemos que tenemos 0,003 gramos iniciales, 0,001 gramos es lo que nos va a quedar, pasamos a kilogramos, volvemos a hacer un cambio de unidad, pasamos a UMA y ahora utilizamos la relación entre los núcleos de radio y su masa atómica. Sabemos que un núcleo de radio tiene una masa en UMA de 226,025 UMA. De ahí hacemos los 3 factores de conversión y tenemos el número de núcleos que teníamos inicialmente y el número de núcleos que teníamos finalmente. Siguen siendo, tanto en un caso como en otro, radiactivos. Y ahora lo que hacemos es aplicar la expresión de cálculo de la actividad, pero previamente recordar que la vamos a calcular en Becquerel, que es la unidad de sistema internacional, vamos a pasar a años el periodo de semidesintegración.
Por lo tanto, aplicamos la expresión de cálculo, como tenemos aquí, para el caso de los 3 miligramos, para el caso del miligramo, y aquí tenemos el cálculo hecho. ¿De acuerdo? Vemos que la actividad inicial de la muestra es mucho mayor que la actividad final, es decir, efectivamente, por lo menos el resultado lógica tiene. ¿De acuerdo? Y vamos ahora a... Bueno, finalizamos el vídeo. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo podemos calcular el tiempo para que se reduzca a la mitad, a 1 miligramo, y por último los valores de la actividad inicial y final de la muestra. Bueno, como veis, hemos visto varios ejercicios en los que vemos cómo aplicamos de distintas formas la ley de desintegración radiactiva y cómo aplicamos la expresión de cálculo de la actividad y la expresión de cálculo del periodo de semidesintegración, que en uno de ellos hemos visto que básicamente sin tener que hacer ningún cálculo hemos podido responder. Bien, pues espero que os haya servido el vídeo y que los distintos ejercicios ayuden como ejemplo para realizar vuestros ejercicios. Finalizamos el vídeo.